Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Vamos a exponer un seminario sobre sistema de detección de incendios por aspiración. Me presento, mi nombre es Jorge Muñoz, soy responsable de proyectos de la Carrier en la parte de división de fuego y me acompaña pues Jesús Roldán. Caballero. Muchas gracias. Bueno, yo soy el director comercial y bueno, el maestro aquí en este caso es Jorge Muñoz. En principio, muchas gracias a todos por venir y los que estáis conectados online. Y bueno, la idea es presentar los productos de aspiración de nuestra firma, ¿no? Son equipos nuevos, nosotros ya tenemos una trayectoria en sistemas de aspiración, pero bueno, estos son unos equipos diseñados con una nueva tecnología y que bueno, en este caso pues Jorge va a ser el que nos los va a enseñar y nos va a dar todas las métricas para poderlo aplicar en las instalaciones. ¿Sí? Pues nada, lo dicho, muchas gracias y bueno, espero que os guste el seminario, podéis preguntar cualquier cosa. Se trata un poco de que sea ameno y que no se trata aquí de soltar el discurso, sino que bueno, si hay alguna cosa que queréis que se amplíe o que se exponga más abiertamente, pues lo decís y si podemos, si lo tenemos claro, os lo comentamos, ¿vale? Bueno, vamos a compartir la pantalla para la gente. Bueno, esta es la agenda que vamos a ver en el día de hoy del seminario. Vamos a ver una pequeña presentación del grupo Carrier. Prácticamente todos nos conocéis, hay mucha gente que nos identifica con la parte de clima, sobre todo, pero bueno, por eso me gusta hacer esta pequeña presentación para que sepan que bueno, nosotros estamos en la línea de fuego y seguridad. Vamos a ver un poco normativa en sistemas de aspiración, un poco en general y aplicada a la parte de aspiración. Vamos a ver previamente ya el sistema de detección por aspiración, el módulo láser, que lo tenemos ahí puesto. Es un sistema bastante novedoso que se está montando en muchas instalaciones. Las aplicaciones que estamos viendo en instalaciones reales que tenemos montadas. Y bueno, sé que vosotros, muchos de vosotros, pues trabajáis directamente con este tipo de equipos, de sistemas. Bueno, pues vendrá bien pues, para comparar y para ver un poco cómo es el producto, ¿no? Y por último vamos a hacer un diseño de software con el software de cálculo PipeCAD, un diseño de tuberías. Vamos a hacer una pequeña, lo que puede ser, por ejemplo, pues una sala de racks o CPDs, una sala tipo, y la vamos a hacer el diseño, pues vamos a colocar nuestro aspirador, nuestra tubería, y vamos a ver el diseño de cómo sería hacerlo con este software, que es muy sencillo, es un software abierto, gratuito y accesible para todo el mundo. Pues nada, aprovecho también para saludar a los que están conectados online, dar la bienvenida y bueno, pues comenzamos un poco ya con el seminario. Bueno, un poco la presentación del grupo Carrier, como os decía, pues tiene 3 líneas de negocio principalmente, que una es la parte de climatización, y es un poco también la que se asocia mucho a Carrier. Hay otra parte de refrigeración, pues tema de contenedores, de temas de medicinas, de alimentación, y luego el grupo de fuego y seguridad. Un poco pues con la idea de dar un servicio completo de lo que es una instalación global, ¿no? Algunas cifras de compañía que veis ahí, bueno, en más de 160 países, esto tampoco voy a entrar mucho, aproximadamente 58.000 empleados, bueno, tampoco. Marcas que son propias del grupo, pues ahí tenéis una representación, como puede ser Edwards y Kide, que son marcas de fuego, Aritec, que es una marca de seguridad y también de paneles de detección de incendios, Lenel, que es una marca de control de accesos, y Marioff, que es una empresa de extinción, sistemas fijos de extinción por agua nebulizada a alta presión. Pues, seguramente que os resulta familiar, os sonará, ¿no? Bueno, una pequeña historia del grupo, de dónde venimos, ¿no? Pues bueno, así como más representativo, comentar que de 2002 pertenecíamos al grupo GE, General Electric, en 2010 éramos parte de UTC, conglomerado de empresas americanas, y desde 2020 pues somos parte del grupo Carrier, ¿no? Un poco como decía, pues para completar, dar un portfolio completo de sistemas de una forma completa. Sentaros por ahí mejor, sí. Gracias por venir. Nada, estamos empezando la presentación, tampoco habéis perdido nada. Bueno, como os decía, dentro de la tecnología, pues Aritec es una marca mixta de fuego y seguridad. Aquí pues estamos viendo la parte de circuito cerrado de televisión, con cámaras, minidomos, receptores de vídeo, y la parte de intrusión y control de accesos para pequeña instalación. Y luego Kide y Edward, como decía, marcas de fuego,
KIDE está más centrada en mercado residencial. Como sabéis, hay normativa, por ejemplo, en UK, la normativa en residencial es mucho más exigente que en España y allí pues KIDE es bastante potente. Y Edward, que es una marca de commercial fire, de equipos ya comerciales, precisamente la que fabrica el sistema de aspiración que estamos viendo hoy, el módulo láser. Bueno, pues vista esta pequeña presentación rápida de lo que es el grupo, para que os engajéis, si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar. Pero en principio, sí. ¿Perdón? Tektronix es otra marca también que está dentro del portfolio nuestro. Lo que pasa es que esos son equipos de Tronix de, si no recuerdo mal, de llama, detectores de llama. De hecho, por ejemplo, en Agas, todo el parque que tiene aquí en España montado en estaciones de compresión y lo tiene con Tektronix. Estas son las marcas más significativas a nivel de España también, que las que ponemos como representación. Pero luego a nivel europeo hay muchísimas marcas más que no están plasmadas en ese cuadro. Trónica, por ejemplo, tiene dos divisiones, que son muy importantes el tema de barco. O sea, ¿eso significa que estáis haciendo proyectos internacionales o...? ¿Y a nivel nacional? No. Electrónica, ¿no? Electrónica, no, marina, Muy bien. Pues perfecto. Bueno, vamos a ver un poco la parte normativa y vamos a ver un poco cómo aplica también a la parte de los sistemas de aspiración, ¿no? Básicamente vamos a hablar del Código Técnico de Edificación, el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios, normativa española a nivel nacional, como es la UNE 23007, y la normativa en producto europeo, la N54. Bueno, va a ser algo bastante rápido porque, como comprenderéis, la parte normativa en incendio pues es bastante extensa y dedicaríamos varias jornadas solamente a lo que es normativa, ¿no? Bueno, del código técnico, pues decir que realmente es el que fija la necesidad o no de tener un sistema de detección en función del establecimiento, del uso que le vayamos a dar, ¿no? Pero hay que resaltar que en ningún caso nos dice qué tipo de detección se va a utilizar. Como sabéis, hay mucha tecnología, ya sea pues, óptica, térmica, de llama, etcétera. Él no entra, pero sí te dice, en función del uso que le vas a dar, si tiene que llevar un sistema de detección o no. Toda la parte de diseño, ejecución, puesta en marcha, mantenimiento, todo esto se ocupa de regularlo el RIPCI, el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios. Bueno, lo tenemos aquí un poco. Decir que este reglamento se aplica con carácter supletorio en aquellos aspectos no regulados en legislaciones específicas y además para los sistemas de detección de incendios reconoce la N54 partes 1 a 27 y la 30 y además la parte 2, 4 y 14 han sido adaptadas como norma española con la UNE 23007, ¿vale? Siendo pues la más importante la parte 14, que es la que habla de todo el diseño, de lo que son los sistemas y ahí sí que ya nos dice directamente qué sistemas tenemos que poner en cada caso. Bueno, aquí un pequeño cuadro de lo que es el RIPCI para que veáis, es una diapositiva bastante esquemática para que veáis un poco por dónde está. El RIPCI está en la parte superior, es el reglamento y el que marca toda la normativa y está pues, regulando pues, lo que es el Código Técnico de Edificación, también el Reglamento de Seguridad y Control en establecimientos industriales. Ya sabemos todos que si tenemos, los edificios pueden ser de dos tipos, o que aplique el Código Técnico o el RSCI, bien si es un edificio administrativo o bien si es un edificio para uso industrial, ¿no? Aplica también, por supuesto, sobre todo la normativa, la UNE y la EN. Y pues si tenemos zonas especiales como son zonas ATEX, por supuesto también el reglamento electrónico de baja tensión, etc. Y luego también tiene una opción importante que es la de sancionar. Si no se cumple este reglamento, tiene la potestad de aplicar sanciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar también por encima de la 23.007 parte 14, como os decía, la norma española que aplica a todos los sistemas de detección de incendios, todo lo que es la planificación, diseño, instalación, puesta en marcha y uso y mantenimiento, viene aplicado por esta norma. Hemos visto que el código técnico nos dice dónde tenemos que montar el sistema en función del uso y ya la 23.007 parte 14 nos dice qué tipo de sistema hay que poner ahí para que esté cumpliendo con lo que ella dice. Bueno, aquí vemos un pequeño dibujo de lo que sería una instalación tipo de aspiración, bueno, con un aspirador, la tubería de los edificios de aspiración.
Y bueno, la 23.007 parte 14 determina la posición de los puntos de muestreo que equivalen a detectores puntuales de humo. Ya sabemos, bueno, quien no lo sepa, pues tenemos 3 tipos de clases en cuanto a instalación de aspiración, que puede ser clase A, B o C. Pues la C es la que simula una detección puntual de incendios, similar en cobertura a lo que serían detectores puntuales de incendio. La 23.007 parte 14 recomienda la detección por aspiración como especialmente adecuada cuando existen coberturas de armarios informáticos, cuando la velocidad del aire pues, se va a renovar bastante, varíe de forma rápida y sobre todo también donde hay conductos de aire y espacios de gran altura. Todos sabemos que en espacios de gran altura, que son espacios, estamos hablando superiores a 25 metros, pues no tenemos otro sistema de detección que no sea sistemas por aspiración. Buenas tardes. Sobre todo también, luego lo veremos en las aplicaciones, en almacenamientos, en estanterías, por ejemplo, de gran altura. La única forma de proteger esas soluciones es a través de sistemas de aspiración. No solo en cubierta, sino también en la propia estantería, a cierta distancia, introduciendo tuberías en su interior. Primero porque son instalaciones especiales, con gran carga de fuego, y donde se puede producir un fenómeno que es la estratificación, que es el fenómeno que, bueno, gracias a la aspiración, colocando orificios de aspiración en posición vertical, evitamos la estratificación. Bueno, eso lo veremos más adelante en los ejemplos. Bueno, respecto a la N54, pues tenemos la parte 20, que es la que regula directamente lo que son los detectores de aspiración de humos. Y bueno, lo que decía antes, ¿no? Clasifica los detectores según la sensibilidad, clase A, B o C. Clase A tenemos una sensibilidad muy alta, es decir, con una concentración muy pequeña de humo, pues tenemos una detección muy precoz. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos aquí que esto donde aplicamos, pues principalmente en salas CPDs, salas racks, en sitios que estén trabajando, pues donde sean muy sensibles y no queremos que, vamos, que cualquier mínima cantidad de humo sea detectada de una forma muy rápida. Tenemos clase B, que es una sensibilidad alta, no tanto como la anterior, pero sí más que un detector puntual. Esto es aplicable, por ejemplo, pues a un edificio administrativo, un espacio docencia, biblioteca, etc. Y por último, la clase C, que es una sensibilidad normal, que es lo que sería similar a una detección puntual. Pues un almacén, una fábrica, un almacén logístico, etc. Bueno, esto es como lo clasifica la N54. Bueno, respecto a lo que es la aspiración, el tiempo de transporte nos dice que es el tiempo máximo que tarda, no sé si veis mi ratón, ¿no? El tiempo máximo que tarda el aire desde el punto más lejano hasta el aspirador. Este tiempo no puede ser superior a 120 segundos. Eso estamos hablando de una instalación de clase C, ¿vale? Entonces, la distribución de la tubería y la velocidad del ventilador son fundamentales. Luego veremos en la aplicación, en el PipeCAT, que es el programa de software, que podemos variar la velocidad y podemos jugar un poco con estos niveles para conseguir una instalación de una clase o de otra en función de lo que queramos. También nos dice que el sistema tiene que ser equilibrado. Los distintos puntos de muestreo deben tener cantidades similares la máxima desviación permitida es de un 50% entre el caudal de un orificio y el caudal medio del restante de los edificios. En definitiva, tenemos que poner unos diámetros en los orificios de aspiración muy similares, porque si no el sistema se descompensa. ¿Vale? Bueno, pues es obvio que por tanto el tamaño de los orificios y la distribución de la tubería son factores cruciales. Bueno, pues hasta ahí la parte de un poquito de normativa. No he querido cansaros mucho con este rollo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, me la podéis comentar. A continuación vamos a pasar ya a lo que es el sistema de aspiración modular, que es el que tenemos aquí. Vamos a ver ya sus distintas partes y un poco pues cómo está constituido. Pasamos del tema de aspiración, no hay ninguna tal, todo claro. Vale, adelante. Bueno, ¿qué es la detección por aspiración? Bueno, yo creo que casi todos los que estamos aquí lo sabemos ya o no, pero bueno,
es un concepto muy sencillo. Tenemos una tubería de aspiración con un orificio de muestreo y un aspirador. Y se trata, bueno, pues de ir aspirando el aire de forma continua y bueno, pues eso, como la sensibilidad de nuestro detector es muy alta, cualquier pequeña cantidad de humo pues va a ser detectada muy rápidamente. Entonces diríamos que estamos, para que os hagáis una idea, ahora lo veremos más adelante, pero un detector puntual está entre un 3% de sensibilidad y un detector de aspiración estamos ahí entre el 0,003. Estamos hablando de unas 1000 veces aproximadamente más sensible estos sistemas que un detector puntual. Entonces, bueno, pues imaginaros que lógicamente no es para todas las instalaciones, pero como podemos jugar con la sensibilidad y es un sistema tan preciso que nos da muy pocas falsas alarmas, hoy en día se está montando ya en muchas instalaciones. No solamente las típicas clásicas, sino que en muchas instalaciones donde tenemos temas de decoración o temas de instalaciones especiales, se está aplicando lo que es la detección por aspiración. Bueno, aquí vemos un poco dónde estamos, ¿no? En cuanto a lo que es el inicio de un incendio, ¿no? Vemos que estamos en la parte más incipiente, en la parte más precoz. Es decir, humo, cantidad de humo prácticamente invisible al ojo humano, pues el sistema de aspiración ya lo está detectando. Vemos que el siguiente paso es el detector puntual, como decía, prácticamente 1000 veces menos sensible. Detector de llama, pues cuando ya hay fuego visible, y por último la fase de extinción, ¿no? Con vía sprinklers, rociadores, agua nebulizada, etcétera, etcétera. Pero, entonces estamos aquí en la primera parte, que es la primaria, ¿no? Y cuando estamos a tiempo de evitar un incendio, ¿no? Bueno, este es el sistema moduláser, que principalmente está formado por lo que es el detector, que lo tenemos ahí al lado derecho, el detector de aspiración, y un módulo cabecera, que es el que está en la parte izquierda. Ese módulo cabecera controla hasta 8 detectores de aspiración. Ahora veremos que el sistema puede estar distribuido o no distribuido. Pueden estar unidos a la cabecera o podemos llevarnos cada detector a cada ambiente que vamos a proteger. Es una de las ventajas que tenemos con este sistema moduláser. Como su nombre indica, es modular y nos da esa ventaja de llevarte, no tienes que ir, ahora veremos en algunos ejemplos, no tienes que ir con la tubería buscando el ambiente a proteger desde un equipo fijo, sino que te llevas el propio detector al ambiente. Tenemos también un módulo de comandos que es muy útil porque este módulo controla a los módulos cabecera y lo podemos conectar vía Modbus también para redes industriales o BACnet también para redes de comunicación de edificios. Es una última modificación que se ha hecho y ya tenemos esas dos posibilidades también. Bueno, es un detector de aspiración de alta sensibilidad, como he comentado, es modular, escalable y bueno, a nivel de certificaciones pues tiene pues la mayoría, prácticamente todas. Por supuesto a nivel europeo, N54 marcado CE y luego pues tiene por ejemplo el EPCB, es normativa inglesa, VDS alemana, ULFM, mercado americano, BOSEC, CSFM, o sea, tiene todas las certificaciones para que prácticamente se monta en todo el mundo. Es compatible con todo el resto de detectores de aspiración de la gama que tenemos, otras familias también. Se pueden hacer redes entre ellos. Y bueno, vemos un poco cómo sería la distribución. Podemos usar hasta 4 elementos como aparecen ahí en el dibujo. No distribuidos y luego distribuidos en campo pues podemos usar hasta 8, como decía. Es muy flexible porque bueno, nos da bastante juego a la hora de ponerlo en campo instalado. Vemos un poco también la disposición del equipo. Está preparado sobre todo también buscando falsos suelos, ambientes y falsos techos. Simplemente con girar los 90 grados, el equipo, como vemos ahí en la diapositiva, pues ya vemos que la tubería o bien sale en la parte vertical o bien sale en la parte superior o en la parte inferior. Esto es, bueno, pues salas CPD, salas de racks. Sabemos todos que siempre hay un falso suelo y hay corrientes de aire forzada y por normativa tenemos que poner también aspiración en esa parte. Entonces giramos simplemente, quitamos carcasa, giramos 180 grados y ya tenemos nuestra tubería saliendo buscando falso suelo sin más. O sea, no, es muy sencillo y para la hora de instalar también es muy rápido. Es totalmente programable vía TCP/IP
Y como he comentado, también se puede conectar, programar vía USB, con un portátil, o sea, múltiples formas de programación. Y lo que he dicho antes, pues vía Modbus y BACnet también está disponible. Tenemos un software de integración que es el ATS 8600. Esto no es ni más ni menos que es un software gráfico que te permite poner un plano con equipos en campo. Pues este equipo también se integra en ese software. Es un software nuestro, que en teoría se conecta solamente con nuestros equipos, pero da la posibilidad, si tenéis por ejemplo un sistema de intrusión, de control de acceso, circuitos de la televisión, podemos meter la parte de fuego y en este caso el modularse también estaría integrado ahí. Y bueno, pues podríamos tener un plano con los equipos en campo distribuidos y en todo momento tener la instalación ahí representada. Bueno, aquí hay una comparativa con lo que son otros sistemas de aspiración nuestros, pero para que veáis un poco la evolución, ¿no? Micra 10, 25, 100 y el HS-S2. Bueno, pues simplemente el primer equipo es un equipo que tenía hasta 50 metros de tubería, solamente tenía conexión RS232. El siguiente paso fue a este equipo que es el Micra 100, 2 tubos, 100 metros de tubería y ya tenía conexión RS485, ¿vale? Para poder crear una red. El siguiente equipo sería este. ¿Lo ves ahí? No, es que me he dado cuenta que estamos tomando la pantalla. Ah, vale. El siguiente es este, es el, por decirlo de alguna forma, es el sistema más clásico de cuatro tubos, 200 metros y también red RS485. Y el siguiente paso ya fue el moduláser, ¿no? Que tenemos que por cada aspirador, detector de aspirador, podemos llegar a 250 metros de tubería y tenemos 20 orificios para ser clase A, 40 clase B y 50 orificios clase C. Tiene 4 niveles de alarmas y 3 salidas programables por módulo. ¿Vale? Entonces, bueno, lógicamente, pues es lo mismo que si tuviéramos este equipo, pero de alguna forma separado y con la posibilidad de llevárnoslos al ambiente que vamos a proteger. Es mucho más modular y más flexible. Estas son algunas características mecánicas, un poco para que veáis que sería la parte trasera de esa, pues se puede conectar vía montado en un carril DIN, donde van incluidos ahí y donde van de esta forma como si fueran en modo clúster. Estas son las incorporaciones que os comentaba antes que se han hecho. Esto no sé cuánto tiempo lleva, 6 meses o 3 meses. 3 meses. Son mejoras, sobre todo la conexión vía IP, ¿no? Antes no era posible conectarnos vía IP. Ahora ya nos podemos conectar vía IP con el equipo. La posibilidad de Modbus, que es algo que en las plataformas logísticas, por ejemplo, o en las instalaciones industriales, pues sí que es muy demandado por los instaladores, ¿no? Por los equipos, pues tipo donde existen PLCs de control, donde quieren saber toda la información de esta parte, pues es muy, muy útil y con esta mejora pues nos podemos conectar directamente en estas redes, ¿no? Tiene, por ejemplo, aviso de sustitución de filtro, que lo tenemos ahí desmontado, lo que es el filtro del equipo. No sé si el compañero puede mostrar un poco. Eso. Lleva un filtro interno, sí. Pues el equipo, pues tú le puedes poner fecha de mantenimiento y el equipo y de forma te va avisando de cómo está ese filtro y puedes ajustar también el tema de mantenimiento, ¿no? Matrix Scan, esto se puede crear un clúster, que ahora lo veremos más adelante, y puedes saber exactamente, puedes hacer una red de tuberías con aspiración y puedes saber exactamente el punto donde se origina el fuego. Imaginaros una tubería que mide 100 metros y puedes tener humo que recoge de ahí, pero no sabes exactamente el punto, ¿no? Pues si tú haces cruce de tuberías con esa matriz, puedes saber exactamente dónde está originando el punto de incendio. Esto lo tenemos aquí. En cada punto siempre son 2 edificios. Ahora sí. Lo vemos aquí, por ejemplo. Cruzamos esta tubería con esta tubería. Como un galo barquito. Eso es, como una cuadrícula. Lógicamente tienes que implementar más tubería, la tienes que cruzar. Sí, pero si nosotros quisiéramos tener ahora mismo un conjunto de tuberías, por ejemplo, imaginemos que son cuadros eléctricos. Si miramos el número de equipos que llevamos, aquí estamos llevando 2 equipos. Y con 2 equipos somos capaces de identificar 24 taladros. Con 2 equipos. O sea, por cada taladro duplicaríamos la... Entonces, si quisiéramos tener una detección en una línea de cuadros, por ejemplo, que tuviéramos 24 cuadros, no necesariamente tenemos que poner un detector para
Bueno, pero es mucho más sensible también. Y también dando la doble seguridad, que cada cuadro estaría controlado por 2 detectores, no por uno. Por lo tanto, podría darle una seguridad a nivel de falsas alarmas y también darle luego la robustez de la sensibilidad de un cuadro. O sea, en un cuadro a nosotros nos interesa a lo mejor saber cuándo un elemento no ha llegado todavía a tener un humo fuerte, sino tener un calentamiento, que un equipo de aspiración podría llegar a detectar un calentamiento de un cable. Esto lo hace la ATS 8600. No, esto se conecta a la ATS 8600 y el que da el resumen es el ATS 8600. Es una matriz de comunicación. Lógicamente, como decías, pues... Va asociado al ATS. Como decías... Es el ATS. Cada equipo da su alarma, y el ATS es el que hace la mezcla de identificar el punto del cuadro que sería. Claro. Un punto por cada línea. Lógicamente, claro, pues son equipos que un detector puntual, como bien decías, no tiene nada que ver. Pero claro, depende de la sensibilidad que quieras dar al sitio y la importancia del sitio a proteger. Imagínate un CP de servidor de vídeo, de datos, de internet. Eso no puede parar nunca. Eso tiene que estar 24/7 funcionando. Porque ahí depende televisión por cable y tal. Entonces te interesa tener el sistema más precoz. Entonces, si tú pones un sistema lo más sensible posible, te estás asegurando de que, lógicamente, cualquier atisbo, cualquier calentamiento y por mínimo humo que haya, te vas a enterar y vas a acudir rápidamente y vas a evitar algo más grave. Y luego en todos sitios no pueden montar un de esto dentro. Dentro de un RAD no se puede montar un de esto, tienes que sacar un poco y puedes poner los capilares famosos, que puedes ir a un sitio determinado y a través de ahí pues coger el calentamiento de esa zona. La ventaja del equipo, sobre todo, es que se puede actualizar la versión, que es lo más importante. O sea, a nivel de hardware, el equipo se diseñó y vamos actualizando a nivel de software y vamos cada vez implementando nuevas mejoras. Por ejemplo, hace 3 meses no tenía conectividad IP, pero sí tenía el RJ45 preparado para la nueva versión. Es una evolución el equipo, ¿no? Es una evolución a 10 años más. Entonces, el equipo se va actualizando y cuando tienes una plataforma, si quieres montar un equipo y, por ejemplo, mañana, hoy tenemos el Modbus, pero mañana puede otro protocolo que no esté implementado ahora, lo podrías implementar simplemente utilizando el equipo. Todas estas mejoras pues las puedes implementando en la instalación que ahora vayas metiendo, ¿no? Como vimos al principio, tenemos una evolución, llevamos más de 30 años fabricando equipos de aspiración, pero claro, esos equipos eran equipos que no eran actualizables y lo que hemos hecho ahora es tener un equipo robusto, pero que podamos actualizar y bueno, una plataforma que a largo plazo es bastante estable. Tenemos también un sistema de limpieza, que es el que veis ahí representado, que es que, bueno, básicamente es una batería de soplado, ¿no? De aspiradores en un armario, y lo que hacemos es cambiar normalmente el aire es aspirado por los ventiladores, y en este caso lo que hacemos es que expulsamos el aire en sentido contrario para que los orificios de aspiración se queden limpios, ¿no? Pero bueno, eso es un armario que creo que está también disponible ya y se puede acceder y se puede incorporar ahí. Eso también es otra novedad que se ha incorporado hace poco. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esto es un poco el concepto y cómo estaría un poco la red, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de los detectores, el módulo cabecera, que es este que estoy marcando aquí, con sus detectores de aspiración, en este caso 3, que están en modo clúster no distribuido, y estos de aquí estarían en campo en otras instalaciones, vía una red RS485, que es SSN Plus, que no es ni más ni menos que una red RS485, por estar en el internacional podemos irnos hasta 1200 metros de distancia. Podemos llevarnos cada detector al ambiente a proteger y podemos hacer una red entre ellos y controlados todos por el módulo cabecera. Este módulo cabecera a su vez puede estar incluido en otra red con el módulo de comandos. Nosotros tenemos una cabecera. 8. A esta cabecera le podemos poner 8 detectores. Sí. Le puedes poner 4 directamente conectados por un jumper que trae con el carril trasero. Lo pones unido. Sí, pero no necesariamente tienen que estar los 4 primeros. Esos mismos 4 los puedes conectar por bus y directamente tenerlos en el campo. O sea, de hecho, normalmente este módulo se puede instalar en la central, por ejemplo, tiramos un bus de comunicación y vamos poniendo
cada detector, aunque tenga 2 tuberías, una de entrada y otra de salida. Pues cada detector lo pondríamos directamente, por ejemplo, si son cámaras frigoríficas, en la misma entrada de la cámara, de manera que estamos optimizando el tiempo de respuesta porque estamos obteniendo todo no desperdiciamos metros de tubería hasta llegar al detector, ¿vale? Esto es una tubería, esto es entrada, salida. No, es una. Lo demás es salida de aire. ¿Por qué siempre hablamos de 2 tuberías? Porque no está pensado también, por ejemplo, cuando son cámaras frigoríficas, que el aire que estamos extrayendo de la cámara tenemos que meterlo dentro para que no haya variaciones de presión. Cuando eran equipos, por ejemplo, de 4 tuberías, no lo podías hacer. Al final tenías que unir, daba muchos problemas. Con esto directamente ya está devolviendo el aire que está sacando de esa sala a la misma sala, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 16 equipos de aspiración en una instalación? Directamente pondríamos 2 cabeceras, que la hay con display o hay otra que no tiene display, ¿vale? Que es un poco más económica. Pondríamos cada uno sus 8 detectores y luego el clúster, el principal, ya controlaría las 2 cabeceras. Un poco la idea. El módulo de comandos te sirve para cogerlos todos y la información de ese módulo de ahí que vemos ahí sería el que ya reparte todo. Los relés son configurables totalmente. Sí. Eso lo vamos a ver después un poquito. Cada módulo tiene su relé. Y luego la cabecera, aparte, tiene 3 relés también. Cada uno tiene 3 relés. No obstante, ahora mismo, hoy por hoy, todavía esa versión no está disponible, pero en breve vamos a tener una versión que directamente el módulo se va a conectar a la central de incendios y directamente le va a dar toda la información. De hecho, ya lo tenemos con algunas marcas. Ahora, ¿cómo se hace con módulos de entradas-salidas? Tú tienes el lazo de detección, módulos de entradas-salidas, de ahí no hará falta conectas tener módulos con... Claro, la idea es que se conecte Hoy día sí. La idea es conectar el aspirador como si fuera un detector más, en el propio lazo de detección. ¿Vale? Entonces, bueno. Sí, pasa que es difícil que hagan la imagen. Sí, ahora después la imagen. Bueno, este es el propio detector. Entonces, como comentaba Jesús, es una tubería de aspiración y la otra es de retorno. Como bien dice, pues para cámaras frigoríficas, por el tema de condensación, de diferencia de temperatura, siempre tienes que expulsar el aire para que no haya una compensación de presión y de temperatura. Entonces, tenemos hasta 20 orificios para clase A, que es la más sensible, como comentaba antes, según la N54 parte 20, 40 orificios clase B y 50 clase C, que es la menos sensible y que sería pues la detección puntual de ese detector que tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Con sus coberturas, que pues serían 60, 80 metros cuadrados, lo que corresponda, en función de altura de techos, etcétera, etcétera. 4 niveles de alarma y, bueno, velocidades de la 1 a la 16 por de ventilador de cada detector. Entonces, con esas velocidades pues vamos jugando y vamos viendo un poco qué nivel de qué clase tenemos en cada instalación. Vale. Esta es un poco la representación de lo que es la mecánica de funcionamiento y cómo trabaja en cuanto a la aspiración de aire, ¿no? Entonces tenemos la tecnología de tubo de escape, donde cogemos únicamente el 10% del aire y lo hacemos pasar a través del filtro este que habéis visto. Es una trayectoria del aire donde está 100% sellada. De esta forma pues, nos aseguramos de que el equipo pues, no esté saturado continuamente en constante. No lo hacemos de trabajar al 100%, ¿no? Sino que trabaja solamente con el 10% del aire. Sería algo como así, ¿no? ¿Lo veis? Está pasando, pasa por el filtro, esa pequeña cantidad de aire, el 10%. De hecho, el filtro va a durar siempre mucho más, porque solamente pasa el 10% del aire por el filtro. Es un poco la representación de cómo... Hay equipos en la competencia pues, que no hace esto, sino que trabajan con más aire, los filtros sufren más y al final, bueno, ya depende de poca tecnología. Una cosa importante también, que nosotros solamente utilizamos un láser. En la competencia, bueno, otros fabricantes, incluso nosotros en otros equipos utilizamos dos láser, lo usamos para sacar un poco el 3D de la partícula. Eso lo conseguimos porque utilizamos una lente. Entonces nosotros lo que hacemos es que disparamos el rayo sobre una lente, que es una cúpula, y luego esa lente lo descompone, digamos, en 3 receptores y prácticamente tenemos un 3D completo de la partícula, desde 3 puntos de vista diferentes. Normalmente, hasta ahora, toda la competencia, bueno, la competencia del mercado, lo estaba siempre haciendo, lo último que está haciendo son dos vectores diferentes, ¿no? Nosotros somos capaces en este equipo de sacar 3 vectores diferentes del equipo para hacer el ángulo completo. Bueno, este es el módulo cabecera, que como comenta Jesús, puede ser con pantalla TFT o sin pantalla.
un poco depende ya también, con pantalla pues tiene más información, lógicamente la sin pantalla es un poco más económica, ¿no? Y bueno, la misión, como comentaba, es controlar 4 detectores en conjunto no distribuido y otros 4 en distribuido, en total de 8. O sea, la idea que tenéis que tener es que el módulo cabecera controla 8 detectores. Eso es, sí. Ese tuvo 250 metros, 3 Ts que puedes tener máximo. 3 son las uniones tal, y tienes 20, 40 y 50 orificios. 50 en clase C. Ahora, eso lo vamos a ver ahora bastante con el programa de cálculo, el PIPCAT, lo vamos a ver. No es una métrica que no es exacto. Que seguir. Aproximadamente. Dependiendo de los metros de tubería, dependiendo así a grosso modo, sí. Sí. Pero sí es verdad que hay un software que te calcula y tienes que hacer diseño. Claro. Sí, más o menos la idea es... Si te imaginas una sala diáfana totalmente rectangular, podrías llegar hasta 250 metros. Luego la realidad es que te encuentras curvas, sitios raros, que hay que hacer mucho tal. Lógicamente, el equipo no las pide igual en línea recta que cuando hay que hacer mucha curva. Yo sí me pongo un ejemplo. Si hablamos aquí en España, ¿no? Porque aquí la cobertura aquí es más reducida. No sé, aquí 1.600 metros, 1.500 metros en una zona. Es la norma, realmente con 50 taladros vas de sobra. No tienes problema ninguno. Entonces, yo te diría, si una dirección PCC, al final en una nave, en un sitio abierto, no vas a tener problema nunca al final, es más la distribución directamente. Lo avisa. Es más directamente la distribución de la tubería, realmente lo que nos puede, pero por número de taladro nada. Cuando ya es clase B y clase A, sobre todo, es donde sí tenemos más problemas que... Vale, el módulo de comandos, como comentábamos, pues es el que monitoriza todos los módulos cabecera y todas las unidades de aspiración que están distribuidas. Se puede conectar vía RS485 en unas redes y lógicamente se puede conectar también con todos los equipos antiguos que teníamos, ¿no? Con la familia micro que hemos visto antes, el micro 10, micro 25, y podemos crear una red hasta 127 unidades en red. Imaginaos una red, pues puede haber 127 unidades entre aspiradores, cabeceras y módulos de comando. Bueno, es una red bastante grande, ¿no? Yo creo que no hemos llegado a ese número, ¿no? En estación, ¿no? Bueno, hay instalaciones que tienen instalación, de hecho en Portugal hay instalaciones que hay 200 equipos. Realmente sí. 200, sí, pero claro, pero estarán en varias redes, ¿no? Son varias redes. Bueno, esto es lo que comentábamos antes de que había alguna duda, lo que era un clúster. Bueno, aquí lo vemos un poco más claro, ¿no? Tenemos el módulo cabecera con un clúster donde no están distribuidos, que podemos tener hasta 4 unidos. Imaginaros que me decís, no, es que quiero tener 8. Bueno, pues podríamos tener estos 4 y a continuación separados podríamos tener los otros 4. O otra parte, a la derecha estamos viendo un clúster distribuido, que tenemos 2 donde no están distribuidos y el resto, ahí hay 2, pero pueden ser otros 6 más, podrían ser hasta completar 8, pues con una red RS485 normal y corriente, que podemos tener una distancia de separación de 1.200 metros entre cada uno de ellos. Bueno, y aquí por ejemplo, otra configuración, la parte de red, donde tenemos módulos cabeceras, módulos de comandos y un poco pues un ejemplo de una instalación. Hasta 127 unidades, como decía, podemos tener ahí distribuidas. Aquí en esta parte lo que vemos es un poco la unión con equipos antiguos también, en Micra 10, Micra 25, en la misma red y además haciendo sus redes internas. O sea que en cuanto a configuración de redes no hay ningún problema y es bastante flexible y bastante modulable para la instalación que vayamos a realizar. Bueno, estos son ejemplos de instalaciones, ¿no? Sí. El módulo de comandos. Lógicamente había que ver versiones de firmware para estar actualizadas, pero en principio sí. Los que son modulares sí tienen que estar en la misma versión, porque la compara, claro. Pero el resto de equipos solamente tienen niveles y no hace falta actualizar. Los pequeños no se actualizan. Cambiando la EPROM. Seguro. Te hacen la misma red. Sí.
Ten en cuenta que esto es una producción de esa familia y lo que se ha intentado es no dejar atrás los equipos existentes, sino integrarlos todos. No. La comunicación del 485 es la misma. Bueno, no es la misma, realmente no es la misma. Lo que pasa es que sí el equipo tiene la capacidad de también leer los equipos antiguos. La única diferencia que hay que, por ejemplo, que estos equipos pueden ver gráfica, puedes tener un montón de opciones que en los equipos antiguos no las tienen. Toda la parte de gráfica, toda la parte de algoritmo de decisión, no lo tienen en los equipos antiguos. No están implementados. Lo implementas con un RS485, que si no recuerdo mal es un 2x2x0.5 y los puedes conectar todos en la misma red. Estos son algunos ejemplos de tubería, de ejemplos. Pues bueno, hemos visto por ejemplo aquí un ramal con 150 metros, 2 ramales con 200 metros y 4 ramales hasta 250 metros. Un poco la clave es que estén bien distribuidos y bueno, que lógicamente pues todos los tiempos de transportes y las distancias sean los más homogéneas posibles para conseguir estas distancias máximas. Es lo que decíamos antes, ¿no? Luego en la realidad te encuentras instalaciones donde, bueno, pues tienes paredes, tienes una serie de circunstancias que tienes que ir salvando y bueno, se reduce algo la distancia, pero no mucho. Prácticamente hemos hecho pruebas y estamos en 250 metros con cada... Esto sería un detector de aspiración en este caso. Que este, bueno, sería uno... 250 metros no podía dar sin problemas. Lógicamente lo de las 3 T's es lo que te decía aquí. Esto sería 1, 2 y 3 T's. No se ve de aquí. Perdón. El ejemplo de esto, estas son las 3 que decía. 1, 2 y 3. Eso, claro. Pero realmente es una limitación del software, que nosotros no podíamos poner, teníamos que limitarlo a la hora de hacer los cálculos. Siempre se me olvida. Que es una limitación del software a la hora de que nosotros marcamos un límite de test, porque nosotros entendemos que son las que se tienen que poner. Más realmente el cálculo no sería tan exacto. Entonces nosotros el software lo tenemos certificado con el equipo, de manera que el cálculo es un cálculo al 100% real. Entonces, si haces un cálculo y lo validas y te dice que es detección tipo B, lo puedes validar directamente con el cálculo. No tendrías que hacer la prueba con el código FIA para validar la instalación, porque el software está certificado. O sea, te garantiza que esa instalación cumple. Entonces, el software es muy estricto. No te permite hacer muchos inventos, porque los inventos al final, a nivel de caudales, cualquier pequeño remolino dentro de la tubería te hace que ya los flujos no son los mismos. Entonces, pues por eso esa limitación, ¿no? de poner menos T, no poner muchas T, para que el cálculo hidráulico sea directamente bastante bueno, ¿vale? Sí, eso es una cosa que ahora cuando veamos el software de PipeCAD lo veremos, pero es una cosa importante, que ese software no solo te asegura de que el equipo funciona, que los tiempos de transporte son los correctos, que las presiones, los caudales, todo, sino que eso ante una inspección de industria vale como certificación. Si ahí te dice que eso está certificado en clase B, por ejemplo, pues es que está certificado en clase B. No tienes que hacer ninguna prueba más, porque el software está certificado. También tiene que tener los mismos codos, que muchas veces cuando haces el cálculo le pones tú el resto y luego llegas y te pones a hacer codo con las tuberías. Tiene que estar acorde con el diseño de instalación. Que claro, lo que tú diseñas a lo que luego te encuentras por ahí, pues efectivamente hay algunas veces que ya no... Aquí vais a ver un poco lo que es la parte muy rápido, un pequeño vídeo muy rápido de cómo es la instalación, que es muy sencilla, que es lo que tenemos ahí, pero para que veáis un poco cómo se... No. No, puedes poner de hecho cualquier tubería. El programa tiene varias opciones de cálculo. Veis un poco la parte, que es una carcasa que se pone en pared, luego se pone la parte de la electrónica, que 4 tornillitos, fijando ahí, muy rápido. No sé si veis todos. Y se tapa. Tiene ajuste del quick fit, de ajuste rápido de tubos. De hecho, cuando decía que se pueden poner en diferentes direcciones, nosotros realmente lo que ponemos para arriba y para abajo, la carcasa si al final tiene entrada tubería por arriba y por debajo. Sí. Entonces nosotros, si lo que es la carcasa que enchufamos, le damos la vuelta, directamente la tubería empieza por debajo, pero todo lo que es la nomenclatura de los iconos sigue estando. O sea, el equipo te reconoce que está boca abajo y ya se cambia. El que estaba aquí en verde se pone allí y automáticamente te permite
físicamente no es una tontería, pero físicamente no queda un equipo para arriba y otro mirando para abajo, que hasta ahora era así. Muy útil para, como decía, para falsos suelos, pues es importante esta rapidez de concepto de instalación porque es muy, muy útil y muy rápido. No tiene más, o sea, la instalación es así de rápida. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que decía antes, un ejemplo de un sistema clásico, un sistema de aspiración con 4 tuberías y 4 moduláser de 4 tuberías, pero con el sistema modular. Aquí a la derecha, no sé si estáis viendo mi ratón, por aquí. Vale. Aquí a la derecha vemos el sistema clásico y tenemos que proteger las mismas instalaciones, ¿no? Voy a imaginaros que esto es un almacén logístico y yo qué sé, y 3 aulas de un colegio, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, para proteger esta de aquí abajo y el sistema está aquí, tenemos que ir con toda la tubería por aquí hasta que llegamos a la zona a proteger. Sin embargo, con el modularse lo ponemos ya en el ambiente a proteger. Evitamos toda esta tubería. Lo mismo sucede aquí, en esta zona. Tenemos que tirar toda esta tubería hasta llegar al ambiente. Modularse lo ponemos en el ambiente que vamos a ir. Luego lo unimos vía R485 todos, hacemos una red de comunicaciones y ya está. Entonces, eso es una ventaja importante. La flexibilidad y el ahorro de tubería. Una comparativa hecha de instalación real también que se ha probado esto. Bueno, vamos a ver alguna pregunta, alguna cosa que no haya explicado bien o queréis preguntar. ¿Estáis? ¿Más lejano? ¿De módulo de aspiración? ¿La distancia? ¿Sí? ¿Al aspirador? No, la tubería, 250 metros puede llegar. Y el tiempo de transporte máximo son 120 segundos, no puede superar esos límites. No, 250 por aspirador, de tubería. No. Puedes hacer una tubería de 250 metros y siempre que el tiempo de transporte no te supere 120 segundos, estamos hablando en clase C. Si ya estamos hablando en clase B o clase A, lógicamente los tiempos cambian. Son 60 o 90. Pero es más sensible la instalación. En una sala CPD típica, clase A, el tiempo máximo de transporte son 60 segundos. Sí. Bueno, es que cuando me está hablando, cuando hablamos de electrificación, al final hablamos de hangares, por ejemplo, en Airbus, el tema de aviación, estamos hablando de hangares de 30 metros, 40 metros de altura, donde son inmensos. Donde si montas una tubería arriba, la certificación de aire que hay es bestial, puede estar 1,5 metros, 2 metros. Sabemos que la norma nos especifica una distancia de unos 40 centímetros en caso de barreras de incendio, pero ahí no tenemos que bajar mucho más. Entonces lo que se hace es que se montan, digamos, como macarrones, que serían en este caso tomas de muestreo, claro, como los capilares, pero un capilar más largo. Capilar, por ejemplo, de 2 metros, ya dependiendo, pero no, el capilar no, está volátil, no está anclado a nada porque realmente no es una T, no, al final son capilares, al final realmente pone capilares y el nivel de aspiración bajarlo abajo, ¿vale? Un poquito más por abajo. Sí, pero a partir de 12 metros ya la norma no dice nada. O sea, a nosotros cuando hablamos de barreras de incendio, porque realmente la parte de aspiración se regula más por el código FIA realmente, que no es ninguna norma, realmente la norma va a salir, está a punto de salir, pero norma de instalación realmente ahora mismo queda un poco... Bueno, nosotros no, hay un código de aplicación a nivel del código FIA. Y Tecnifuego también trabaja ahí. Y Tecnifuego tiene borradores, no hay nada oficial, y lo que te marca son unos parámetros de detección. O sea, lo que se han marcado es tiempo de respuesta, sensibilidades, por eso se gradúa, pues, en este caso, tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A, tipo C, no solamente regula la sensibilidad del detector, no del detector, sino de ese taladro, digamos, de ese punto de aspiración, sino también su cobertura. Contra más sensibilidad demos, menos cobertura va a tener ese taladro. De hecho, muchas veces dicen, no, la considera tipo B, vale. Voy a hacer una instalación tipo C,
porque le voy a poner 60 metros, por ejemplo, de cobertura a los detectores y le voy a dar una sensibilidad tipo B. Vale, la explicación está bien, pero realmente si la superficie de detección no es tipo B, no estás cumpliendo tipo B. O sea, es un conjunto de las dos. Aquí estamos mezclando ya dos cosas. Por un lado es la categoría de la instalación y por otro lado la clase del detector. El detector trabaja en clase A, B o C, pero la instalación, la categoría, también puede ser A, B o C. ¿Vale? Entonces tú puedes tener una instalación categoría B, nivel general, pero luego puedes tener una clase A, que sea más sensible todavía. ¿Vale? Esto así, ahora mismo en esta diapositiva no está, pero el código práctico de Tecnifuego sí que habla de esto. Y respondiendo a lo que tú preguntabas en orificios en vertical, para la estratificación y tal, el código, o sea, Tecnifuego, en el código práctico, lo que recomienda es orificios de 2 a 4 metros en vertical, ¿vale? Para evitar precisamente la estratificación. O sea, tú haces, por ejemplo, imaginaros hemos hecho ahora un... No, por ejemplo, primer orificio, imagínate unas estanterías en altura, de gran altura, que superen 7,5 metros, según dice norma, y un almacén logístico de 25 metros, por ejemplo. Pues esto sabemos que ahí no puedes poner detección puntual, porque estamos más de 12 metros, no podemos poner detección lineal, porque tienes elementos, obstáculos que te piden. Lo único que puedes poner ahí es detección por aspiración. Pero la norma te dice que hay que poner detección dentro de las estanterías y en cubierta. Pues imagínate que vas tirando tubería en vertical para meterte por las estanterías. De hecho, vamos a ver, porque hay aquí un dibujito que lo vamos a ver mejor. Y así lo vas a ver mejor. ¿Vale? Vemos un poco que este es el aspirador. Este es el aspirador. Y vamos haciendo tubería en vertical y luego vamos haciendo las tiradas horizontales. Bien así de esta forma o de esta forma. Tampoco la norma dice más. Pues bien, en esta tubería que está en vertical, lo que dice la norma es que de 2 a 4 metros poner un orificio de aspiración. Sí. No, perdón. De 3 a 6, perdona. De 3 a 6. Eso es en horizontal, es la cobertura. En vertical, de 3 a 6 metros. Lo deja un poco así, ¿no? Entre ellos. Entonces, de esa forma, te estás asegurando de que evitas la estratificación. Al final, con las barreras, si las barreras intermedias tienen una cobertura reducida, un 50%, aquí más o menos lo que dicen es lo mismo. Vamos a reducirlo un 50%, porque realmente el aire, cuando llegue el humo, no se va a pasar de largo, digamos, no se va a expandir. Entonces, bueno, directamente más o menos la similitud que tiene. Bueno, entrando ya en lo que es las aplicaciones de aspiración, bueno, pues una típica, pues por ejemplo, las cámaras frigoríficas, ¿no? Bueno, todos sabemos que es incompatible, ¿no?, la parte electrónica con las temperaturas que hay en la cámara, ¿no? Estamos hablando de menos 20, menos 24, entonces lógicamente ahí no podemos poner ningún equipo electrónico. Lo que hacemos es que ponemos la tubería en los falsos, por fuera de lo que es la cámara, y con los capilares llegamos a tener contacto con la propia cámara, el ambiente. Entonces estos capilares nos llevan a nuestra tubería y esa tubería nos comunica con nuestro detector de aspiración. Es una aplicación muy típica, ¿no? Aunque muchas veces la típica pregunta es ¿una cámara frigorífica, un incendio? Pues sí, aunque parezca mentira. Hay luego los sistemas de... ¿Cómo se llama esto? Lo de las trampas que se ponen ahí a las trampas de condensación para evitar que las temperaturas... Porque ten en cuenta que hay una temperatura y una presión y cuando sale al exterior hay otra y hay una condensación. Lo que está claro es que nosotros, una vez cuando hacemos la instalación, primero, el aire en las cámaras suele ser aire seco, aire que ya no tiene mucha humedad. Pero sí es cierto que si lo ponemos, por ejemplo, un taladro, un punto muestreo, donde hay una máquina que está metiendo aire frío, cuando esa máquina descarga, lo que hacen es que calientan y genera vapor, o se vaporiza lo que está en el evaporador, digamos, ¿no? Lo que es el aire. Entonces, eso no se puede poner un punto ahí, porque ahí el punto le va a llegar humedad y esa humedad cuando llegue, como está frío, lo va a congelar. Hay unos calentadores. Claro. No obstante, nosotros siempre para la limpieza de tubería, lo que se hace es que se sopla aire al inverso. Siempre, como he dicho antes. Cuando son cámaras donde hay mucho flujo y donde si hay mucho riesgo de que se congele la cámara, lo que se hace es que se hace automáticamente. O sea, podemos configurar, incluso hay cámaras, o más que cámaras, mejor almacenes o fábricas de carpintería,
donde hay mucha polución, donde se ensucian mucho y se tapan, al final hay mucho riesgo de que se tape, lo que hacemos es que nosotros ponemos un sistema automático de una válvula automática. Nosotros esa válvula con un autómata la activamos y al equipo le decimos que no debería, porque el aire ese no entra nunca en el equipo, siempre va a la tubería. Y le soplamos la tubería a lo mejor pues, con una presión no muy alta, a lo mejor 1 kilo de presión para limpiar, para que arrastre la suciedad, y luego la pelusilla que se van quedando, por decirlo de alguna manera, en el orificio, como es aire invertido, directamente las expulsa. Y pues, normalmente siempre, ¿vale? El equipo, si hay un tiempo que se configura, por si falla esa válvula, se queda cerrada, el equipo se va a desconectar durante 60 segundos, que es el tiempo lo que tarda el soplado. Y aparte lo que permite también la norma que esté. Me parece que son 90 segundos lo que permite que esté desconectado. A los 90 segundos vuelve a entrar y empieza otra vez a soplar en su sentido, ¿vale? Que bueno, de hecho el equipo, cuando hay taladros que se obstruyen, el equipo tiene un variador de presión, sabe la presión que está recibiendo el caudal de aire, como baja ese caudal de aire directamente te da avería también. De hecho nosotros en la gráfica vemos el caudal de aire y nos crea un histórico en el software que me puede permitir saber también cada cuánto tiempo tengo que soplar con el tiempo, ¿no? Habrá cámaras que sean más, otras menos, dependiendo de... Otra aplicación típica, por ejemplo, donde hay decoración, ¿no? Imaginaos por esa iglesia o catedral, lo que fuera eso, pues ahí, a través de esta lámpara que tenemos aquí, hay un capilar que se ha integrado ahí. Entonces, claro, si no fuera por este capilar ahí metido, pues sería complicado detectar ahí un posible incendio, ¿no? Pues es una aplicación también bastante usual de la detección por aspiración. Este es el ejemplo que estaba comentando Jesús, donde el soplado es importante. Almacenes conflictivos, donde hay mucho polvo. Entonces, claro, aquí, lógicamente, el mantenimiento es fundamental, porque si no mantienes el equipo, los filtros se te van a ensuciar y el equipo va a empezar a detectar, va a dar datos erróneos, que son falsos. Entonces, aquí es importante pues, tener este sistema de limpiado y soplado cada cierto tiempo, a menudo, para que el equipo funcione correctamente. El tema de las estanterías que hemos comentado es muy típico y bueno, como digo, es el único sistema que nos garantiza poder detectar ahí. Son estanterías, imaginaros, con mucha carga de fuego, hay cartones, plásticos, donde la carga de... Esto, el código, la UNE 23007, las cataloga como instalaciones de alto riesgo. Primero, porque tiene mucha carga de fuego y segundo, porque se puede producir estratificación. Y lo que recomienda es 100% detección por aspiración y con orificios en la parte vertical de tubería, como hemos dicho antes. Aquí, por ejemplo, los atrios, ahí vemos un poco representado lo que es la estratificación, ¿no? Aquí veis esta nube de humo que, debido a la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, pues se queda condensada a una cierta altura y ya no sube más, se queda ahí. Entonces, si no tuviéramos aquí tubería en vertical, que está detectándola, sería imposible, porque nunca llegaría a la parte superior y no detectaríamos el incendio. Entonces, muy importante que el único sistema recomendado por Tecnifuego, por todos los códigos prácticos, es la aspiración para evitar la estratificación. Los borradores que hay de la norma que va a salir, hay borradores y cada 12 metros de altura, la máxima altura también se va a considerar igual que detector, por este problema sobre todo, claro. Que realmente no... Lo que hacen es que van acotando. Si tienes 25 metros, pues cada 10 metros vas metiendo una línea de tubería para estar dentro de norma y tener todo cubierto. Imagínate que en vez de 25 son 35, pues vas haciendo tramos normalmente. Por ejemplo, y bueno, la aplicación más típica y más clásica pues es la parte de CPDs y racks, ¿no? Pues como he dicho antes, sitios que están trabajando 24/7 sin parar, CPD, centro de datos, estaciones eléctricas, servidores. Bueno, pues aquí lo que interesa es que esto, pues, cualquier mínimo conato de incendio sea detectado lo antes posible. El sistema de aspiración 100% cada vez se está usando más. Y directamente con los capilares pues atacamos a los armarios. Y bueno, pues con esto es un poco la presentación teórica del sistema. Ahora pues sí que me gustaría hacerlo de forma rápida, mostrar un poquito el software, el programa de software Pipecast y hacer una pequeña instalación tipo para que veáis cómo se maneja, que es muy sencillo. No sé cómo vais de tiempo, había alguien que se tenía que marchar rápido por ahí y tal, pero vamos a... Sí, por supuesto, que sean fáciles. Aparte del software
software Sí. vuestro propietario, Sí. el sistema puede actuar con otro software, por ejemplo, SCADA, con sistemas basados en SDP. Es que estamos hablando de cosas distintas. Esto es software de diseño y No, me refiero al software de gestión del sistema. Entonces, he referido que tenéis un software de gestión. Nosotros, sí. Tenemos uno propietario, pero nos integramos en redes industriales de acero, de escalas, por ejemplo, de PLCs. Eso es lo que refería. Sí. Modbus sí lo tenemos. Se puede hacer, ¿no? Sí. Sí, era una de las peticiones más típicas por parte de las ingenierías en este tipo de proyectos, porque lógicamente si no tienes Modbus no. Nosotros tenemos una plataforma de integración que es un poco marketing para nosotros, porque es una plataforma que realmente tiene un precio ínfimo, un precio pequeño. De hecho, para dos equipos de seguridad, incendios y STV, estamos hablando de un precio de venta público de unos 1.700 euros. La garantía que tiene, que es nuestra, y ahí no hay problemas de comunicación, está totalmente garantizada y además que está integrada al 100%. O sea, cuando integras un sistema de fuego, por ejemplo, no solamente integras alarma, avería y tal, sino integras valores, integras una integración completa, ¿no? Luego se puede integrar con Modbus, a través de SDK. Bueno, hay diferentes tipos. Bueno, básicamente Modbus y SDK. Con Badnet también podemos integrar casi todas las plataformas. Pero Badnet últimamente se está utilizando menos y no sé tampoco, yo no soy un gran integrador. Bueno, pues este es el... Como bus, fallo, alarma y en algunos casos da algún valor también, pero básicamente lo que viene en el Modbus, es que el Modbus no viene más, fallo de batería, fallo central, fallos generales. De un detector, por ejemplo, solamente alarma y avería. No, bueno, y reposo, que no tontería porque si no te alarma y avería está en reposo, pero bueno, el reposo, alarma y avería son los tres valores que comprenden. Luego la central tiene un montón de valores, pero por ejemplo, me parece que son zonas y elementos solamente. Pero por ejemplo, valores analógicos no puedes ver en un Modbus, porque no hay un valor por cada, porque al final son matrices de configuración. Bueno, pues vamos a ver un poco el software PipeCAD y básicamente este es el resumen de lo que, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Clase C, 50 orificios, un almacén, sensibilidad normal, humo visible, 250 metros por tubería y 3 test. Clase B, 40 orificios y clase A, 20 orificios. Pues ahora vamos a ver un poco cómo variando ese tipo de orificio, variando velocidades, pues conseguimos que el equipo sea de una clase o sea de otra. Bueno, el software, como digo, es un software abierto, gratuito, a disposición de quien quiera, que se instala, no ocupa mucho. De hecho, os he preparado ahí unos pendrive, ahora que os daré a la salida, donde van herramientas de diseño y entre ellas está el PipeCAD. ¿Vale? O sea que lo podéis manejar y es muy sencillo, no tiene más historia. Entonces, bueno, pues ahí creo que hay memorias descriptivas, material de AutoCAD con diseños, la parte de System Builder, que es un programa para diseño de instalaciones para las corrientes de lazo, para que realmente veas que lo que has instalado funciona, que no, ya sabemos que el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, cuanto a nivel de instalación, equipos, corrientes, System Builder es muy útil. El PipeCAD también está ahí. Y la base de datos de Presto también, que sé que vosotros muchos trabajáis con este programa para el desglosado, el BC3. ¿Y qué más? Y había también el portfolio de producto. O sea que eso ahí ahora os haré entrega de una pequeña memoria donde tenéis todas estas herramientas. Y estamos trabajando ya en el BIM, que lo vamos a tener dentro de muy poco, formato BIM, no de todos los elementos, porque vamos despacito, pero ya empezamos a tener también algunos elementos en formato BIM. También, sí, somos conscientes de que todas las ingenierías ya trabajan en este formato con las librerías y bueno, estamos ahí poniéndonos al día. Bueno, pues este es el PipeCAD, lo tengo arrancado, pero bueno, vamos a apagarlo. Este es un ejecutable que tenéis aquí, simplemente, que se arranca así y bueno, el entorno es bastante sencillo. Tenemos pues, posibilidad de abrir ya dibujos hechos y tal. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. O tenemos un asistente que es configuración rápida, ¿vale? Que es un poco lo que yo recomiendo al principio, pues para cuando no
cuando estáis trabajando por primera vez. Esta configuración te ayuda y te dice un poco los pasos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, le damos al siguiente y, bueno, unos datos de la ubicación, te pone ubicación, pero bueno, tampoco vamos a poner aquí nada, diseñador, instalador, podemos poner aquí lo que queramos y ya empezamos a dibujar nuestra sala, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo tipo sencillo, una sala que tenga, por ejemplo, 30 metros de longitud, una anchura de 10 metros, podría ser una sala CPD, una sala de rack típica, y una altura de 4 metros. Normativa, estamos hablando para que sea categoría A, la instalación no puede ser superior a 4 metros. Estamos ya por encima de 4 a 10 estaríamos ya en B. Bueno, eso también lo podemos cambiarlo. Entonces, damos a siguiente y vamos a ver la altura donde queremos nuestro detector. Pues lógicamente siempre lo pondremos accesible, ¿no? Le vamos a decir que esté, por ejemplo, a 1 metro de altura. Pensando también en mantenimiento. Vale. Eso lo podemos poner a voluntad, eso no pasa nada. Y lo situamos, ¿vale? Ya lo situamos, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos aquí, podemos tener distintas vistas, estamos visto en plano, lo podemos ver en isométrico, un poco en la perspectiva, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestra sala y tenemos nuestro detector. Pues, lógicamente ahora vamos a dibujar la tubería, ¿no? Entonces, vemos aquí en estas opciones que tenemos una que es tubería, sin más. Pinchamos en tubería. Si le das otra vez a la guía, te va a seguir paso a paso. Pidiendo... Sí, pero bueno, al final. Vale. Entonces, bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al centro del detector, no vale ponernos aquí ni nada, para que el detector sea consciente de que esta tubería es parte de él, y simplemente pinchamos y arrastramos. Llegamos a techo, luego giramos, por ejemplo ahí, y luego ya pues continuamos. O sea, como veis, yo estoy arrastrando el ratón y desplazando, es muy sencillo. ¿Vale? Ese sería un ramal, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer que venga por aquí otro ramal de tubería. Aquí vemos que ya hemos puesto una T y esto sería otra T, porque ahora le vamos a poner el ramal que falta para acá, desde aquí hasta aquí, por ejemplo, y el resto de tubería. ¿Vale? Entonces, cuando lo tenemos así, a mí me gusta verlo también aquí en plano para ver un poco la simetría, ¿no? Para ver, por ejemplo, vemos aquí hay distancia distinta aquí, ¿no? Entonces, bueno, normalmente, pues esto lo podríamos poner también, lo podemos ajustar, por ejemplo, diciendo que seleccionamos y podemos mover esta tubería, por ejemplo, para que vaya ahí. Y esto también, un poco buscando la simetría del dibujo, ¿no? Sería así, por ejemplo. ¿Vale? Y luego tenemos dos opciones. Una vez que tenemos la tubería, podemos ir nosotros poniendo orificios directamente con su tapón final de línea o haciendo que el sistema nos ponga los orificios automáticamente. Esto ya es un poco a gusto, ¿no? Entonces, lo primero que yo suelo hacer es poner los tapones final de línea, le damos aquí al tapón y ponemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora pues ya ponemos los orificios. Vamos aquí a orificio. Vemos que podemos poner también capilar. Bueno, vamos a hacer la parte más sencilla, que es orificio. Y empezamos a poner orificios. Si os fijáis, cada vez que yo me sitúo en una línea, me dice la distancia. Aquí está diciendo... No se ve. La longitud que hay del equipo y la distancia de... Sí, está aquí. Longitud, yo estoy situado en ese ramal, me dice que tiene 28,80 metros. Esto es muy útil porque a la hora de poner los orificios, pues sabes la distancia a cuál estás de la pared y de un orificio a otro orificio. Sobre todo para cumplir norma y que luego el sistema funcione correctamente. Sí, le podemos decir que lo añade automáticamente, por ejemplo. Y aquí le podemos decir, por ejemplo, distancia del primer orificio 3 metros y todos los edificios posteriores, pues por ejemplo, a 4,80, por ejemplo. Bueno. Vale, pues vemos que ha puesto los orificios, vemos que aquí se ha dejado esa tubería sin poner orificios. En plano. Bueno, si pasa alguna cosa de estas, pues nada, recurrís al... ¿Sí? ¿Esta dices? ¿Esta?
Espera, que estoy... Sí, nada, lo puedes hacerlo directamente y ya está. Tú le das aquí en plano y puedes situar también orificios. Si alguna vez pasa esto que no se queda sin poner directamente orificios y vas poniendo orificios directamente. Más o menos. Pues también aquí orificios. Normalmente se suelen poner solamente las líneas estas. Y vemos un poco que el isométrico pues esté más o menos coherente, ¿no? Entonces, vemos en plano. Bueno, básicamente como lo tenemos así ya, bueno, vamos a poner un poquito más simétrico. Dando siempre a seleccionar, lo hacemos y cogemos y arrastramos, ¿no? Este, por ejemplo, vemos que está, pues un poco hacemos simetría de la instalación, ¿no? Que todos más o menos queden igual. ¿Sí? Bueno. Más o menos buscando distancias. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a hacerlo más o menos simétrico. Así. Vale. Entonces estamos viendo que 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Estos orificios es un tapón final de línea, pero a efectos también es orificio. Cierra la tubería, pero también aspira. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos 6 por 3, 18. En teoría, esta instalación es una clase A. Si lo recordáis, estamos en 20 orificios. ¿Vale? Entonces, bueno, nos vamos a opciones y le damos a calcular. Tenemos nuestra tubería, orificios, tapones, tal, y le damos a calcular. Utilizar los orificios configurados. Bueno. Perdón. Aquí. Vale. Y este es el cálculo que nos da. Entonces, nos dice que, bueno, aquí tenemos un poco el número de edificio, el tamaño del diámetro, caudal, porcentaje, tiempo de transporte, muy importante en segundos. Vemos que, bueno, pues lógicamente en clase A, como os decía, no podemos superar los 60 segundos. Y vemos que esta instalación tiene una tubería de 96,8 metros, con todos los ramales, subidas en vertical y horizontal, y que la definición de clase es de, según la N54 parte 20, como decía, es clase A. Esto a nivel de inspección estaría certificando la instalación ahora mismo con este informe, ¿vale? Son los taladros. No la instalación. Lo que es el diseño del aspirador. Eso es. Entonces, dime. ¿Sí? Sí. Sí, estamos trabajando con tu. Ahora lo vamos a ver también. Ahora lo cambiamos, pero normalmente trabajamos con 27, ¿no? ¿Le puedes poner también la cobertura del taladro? Sí. Muy importante el radio de muestreo. Vamos, espérate. Ahí. Que vemos un poquito, bueno, la cobertura que tiene cada orificio de aspiración, que se supone que es el radio de cobertura lo que cubre. Entonces, bueno, ahí vemos que más o menos, bueno, pues más o menos no está. Quizás aquí es configurable, hay que ajustar. No, según el tipo, si es A, B, no, si es A, B o C, nosotros le vamos a decir qué cobertura tiene. Lo decimos nosotros. Claro. Nosotros configuramos en opciones. Y con las distancias, los diámetros en función de qué clase del detector, para que cumpla norma. ¿Vale? Podemos forzar que una instalación sea A, B o C, pero siempre cumpliendo con lo que dice norma. Ahora mismo, por número de orificios, estamos en clase A. Tenemos aquí una cosa muy importante que es... ¿No puedes poner barra hacia abajo? Sí, porque me está fastidiando aquí. Espérate, aquí. Está aquí el panel. Vale, entonces aquí vemos una cosa muy importante que es la velocidad de ventilado. Bueno, tenemos una velocidad, podemos llegar hasta 16, ¿no? Imaginaros, estamos normalmente, bueno, pues con 14, los tiempos de transporte esos más disminuyen porque el aire llega antes, pero la instalación sigue siendo clase A. Sí, por ejemplo, en el número 2. Claro, entonces podemos ir bajando velocidad, por ejemplo, número 4, una velocidad de 4. Ya te va a clase B. Ya ha cambiado a clase B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener algún tiempo de transporte que supere los 60 segundos. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Sí. Claro.
Entonces, bueno, y esto quiere decir que aun teniendo los orificios solamente menor de 20, pero por el tiempo de transporte y siguiendo, porque este programa está conforme a norma, ha cambiado a clase B. Y si la instalación fuera más grande y bajáramos el tiempo, como es tan pequeña, entre comillas, 100 metros, pero estamos hablando de 200, 250 metros, podríamos conseguir clase C. En este caso creo que no, porque ya estamos casi en el límite de velocidad y no vamos a poder bajar a clase C. ¿Cómo podemos cambiar también la clase? Pues lógicamente añadiendo más orificios, superando el número de orificios. ¿Vale? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, dijimos orificio y incluimos alguno más, por ejemplo, aquí. Esto lo ordenamos un poquito para que esté un poquito mejor distribuido. Pero bueno, básicamente así. Estamos poniendo ya 7 orificios por ramal. Estamos superando el número de 20 y en teoría ya la instalación pasaría a ser clase B. Este. Me llevo la... Entonces ahora mismo le damos a calcular y estamos ya en clase B. Clase B, aun cuando tenemos una velocidad, bueno, tenemos una velocidad baja, si aumentamos la velocidad, seguimos teniendo clase B ya siempre porque estamos superando, lo decimos aquí, 18 orificios de aspiración, orificios excluidos los tapones. Como decimos que los tapones también son 21. ¿Vale? Entonces, ahora, esta instalación clase B, pues seguramente vamos a intentar de que pase a ser clase C. ¿Cómo? Bajando la velocidad para que los tiempos de transporte... ¿Qué? No, C. Claro. Son 20. Sí, interna. Sí, sí. Sí. Bueno, clase A, solamente 20. Si tienes más de 20 orificios, la media de los orificios ya no te va a dar la sensibilidad. Correcto. El software realmente funciona automáticamente, menos la velocidad del ventilador, que somos nosotros los que lo decimos. ¿Vale? Entonces nosotros realmente somos los que le damos marcar velocidad, dependiendo si queremos más una detección anticipada o más tardía. Claro, el software no sabe, por eso es que tenemos que hablar nosotros. Contra menos velocidad le demos al ventilador, son mecánicos, más vida tiene el equipo, o sea, y menos contaminación tiene el filtro también, porque menos aire. Si le damos menos, o sea, al final el equipo lo importante es que esté trabajando con un rendimiento óptimo. 950 el que necesites. Si nosotros montamos una oficina donde hay mucha contaminación, una detección muy precoz, puede también generar falsas alarmas. Entonces no hace falta. A lo mejor, entonces, ¿qué hacemos? A lo mejor le bajamos la reducción de la velocidad del ventilador porque tampoco sea tan precoz. Y luego el ventilador va a durar mucho más y el filtro también va a durar mucho más porque va a pasar menos aire por ese filtro. Bueno, esta es una instalación clase B por número de orificios, que estamos viéndola aquí, ¿vale? Y ahora lo que estamos aquí en el límite, velocidad 4, si le ponemos velocidad 3, pues ya pasamos a clase C. ¿Por qué? Pues porque los tiempos de transporte han aumentado y en algún sitio superan los 90, ¿verdad? Aquí. Vemos que hasta 60 es clase A, hasta 90 clase B y de 90 a 120 clase C. Pues aquí estamos viendo que efectivamente este software está diseñado encima de la norma. De todas maneras, el software, si le das a calcular, el software directamente tiene unas opciones, cuando tú le das a calcular, calcular, sí. ¿Vale? Ya te dice, utilizar los tamaños configurados, que son los de base, pero puedes decirle, mejor balance si te da errores, puedes decirle mejor balance de flujo, que cada taladro sea los más, que toda la cantidad de aire entre casi todo. Yo lo tengo programado con máximo, diámetro estándar. Pero imagínate que tú pones en un diámetro 8, en otro 2, el sistema se vuelve loco, le das esta opción y él te los ajusta todos. ¿Vale? Luego, tiempo máximo de transporte, que se vaya a esos tiempos máximos de transporte, y luego tienes opción de calcular a clase A, a clase B o clase C, y él se va a intentar ajustar. Si en este caso le das clase A, pues se va a quedar pensando mucho tiempo y va a echar humo. Por orificios no... No, pero por el número de edificios ya no puede, ¿no? No puede. Entonces directamente te va a calcular B directamente. No puede. O sea, no porque le digas A te va a calcular A. Claro. Cuando le digas A, va a intentar hacerlo, pero si no puede se vaya a B.
¿vale? Y luego ahí, muy importante también, tiene el tamaño para hacer el cálculo de la circunferencia de cobertura. Yo le puedo marcar los metros, yo le puedo decir que es de 4, de 5, eso no se lo marco yo realmente. No lo va a hacer automáticamente, se lo marco yo. Y en opciones de cálculo es donde tenemos opciones de cálculo, al lado de calcular. Sí. ¿Vale? Aquí es donde tenemos los baremos que le estamos dando para que calcule el equipo. Eso los puedo cambiar yo, porque a nosotros nos interesa realmente. Límite de balance, los tiempos de transporte máximo, que sabemos que va a ser 120 en clase C. Y luego, pues también importante, si estos equipos son sensibles. Esa sensibilidad es la sensibilidad del detector. Con todo lo que lleva. Bueno, esta es la de la cámara de aspiración. Luego, según el cálculo, luego en el resumen que te da, te dice qué cobertura, o sea, qué sensibilidad tiene cada taladro. Dependiendo de la cantidad de aire que lleve, porque al final todo el aire que va cogiendo la tubería se mezcla. Entonces, si un taladro tiene más cantidad de aire que otro, ese taladro va a ser un poco más sensible que el otro. O sea, cada uno se... Ahí están 0,03, creo que puede ser 0,0015, ¿no? 0,0015. ¿no? Sí. La global es siempre la misma porque está de la cámara. Es esta. Máxima, pero a partir de ahí. ¿Sabes? Y la otra te da. Un tema muy importante que tenemos que poner para hacer un cálculo bueno es la temperatura ambiente. Bien, fluye porque mucho. Si es positiva o negativa, la densidad del aire varía mucho. Y la presión entonces, también. Aquí lo más importante a la hora de cambiar es la temperatura del ambiente. Y si hay mucha diferencia de altura, también poner la presión atmosférica, porque al final estamos en Sierra Nevada, no es la misma presión que abajo, ¿no? Son 8.500 metros de altura, tampoco tanto. Pero bueno, estamos en el Everest, ¿no? Bueno, pues más o menos este es un poco el manejo, es muy sencillo y muy intuitivo, ¿no? Luego tiene otra cosa importante también que son los reportes, ¿no? Cuando tenemos esto ya más o menos diseñado, está en esta instalación y lo tenemos ya todo conforme, es un poco los generar informes, ¿no? Bueno, aquí lo típico, podemos guardarlo, guardar como, abrir dibujos existentes, que se te van quedando aquí, estos son unos que tengo yo de proyectos varios y tal. Generar informe. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aparece aquí, dices, bueno, pues lo voy a grabar ahí, por ejemplo, y quieres añadir el dibujo, le dices que sí, y bueno, pues ves un poco, aparece el nombre de la empresa, la dirección, los datos que tengas, la ubicación, todo lo que he metido, y muy importante que es la lista de materiales, ¿vale? Todo lo que es la tubería, son tramos, cada tramo es de 3 metros, y en teoría, como habíamos dicho que eran, si recordáis, unos 90 y tantos metros, pues son 32 tramos de 3 metros cada uno de ellos. Un poco el despiece, que esto viene muy bien para saber los materiales. Y muy importante aquí todo el resumen, ¿no? Vemos un poco la presión, temperatura, el tipo de detector, te dice también a qué velocidad estaba el equipo puesto, los litros de caudal, la longitud total y lo más importante para mí es que te lo certifica, en este caso en clase C. Esta instalación está certificada. No, vamos, aparte de que te está diciendo que funciona, que el equipo es capaz de hacer lo que dicen los dibujos, pues está certificada. Y aquí pues el resumen de todos los tiempos de transporte, si es orificio, tambor, y al final un dibujito de estación. El informe, que vean lo que... En el informe, aquí tienes... ¿Más? Vale. El número de edificio, el tamaño que le hemos dado al edificio, caudal en litros, el porcentaje de caudal con respecto al total, la desviación de flujo, cuánto se desvía con el sistema, el tiempo de transporte, cuánto tiempo tarda el aire que entra ahí hasta que llega a la cámara, la sensibilidad de ese orificio, de cada uno de ellos. La cámara es 0,03, aquí ya estamos a 0,06, contra más orificio, menos tiempo. La longitud en metros, ¿dónde está? La longitud del capilar, que en este caso no tiene capilar, me parece que le suma el tiempo del capilar, y si es orificio o es, bueno, si es orificio o es tapón. ¿Vale? Es un informe bastante completo. Y luego tiene al final el resumen también de... Y luego al final, bueno, te incluye también un pequeño dibujo de más o menos sobre todo para el despiece y el marcado de todos los orificios que tienes. Nosotros trabajamos con tubería de 27.
la que utilizamos porque, bueno, tiene más capacidad, es más robusta, es un poco, no se cuelga tampoco tanto, pero se puede trabajar con tuberías de otras medidas, porque otras tuberías se puede comprar cualquiera, incluso con tubo de cobre o lo que sea, ¿vale? Lo importante es decirle al software también, que eso si te metes en Sí. general, decirle al software qué tubería vamos a utilizar para hacer el cálculo. Porque dependiendo de la tubería que vamos a utilizar, tipo de tubería, ¿vale? Donde colocamos la abrazadera cada tiempo, ¿vale? El tipo de abrazadera. Y aquí le podemos decir si es cobre, si es PVC, si es de 25, de 27, bueno, el tipo de tubería que le damos, ¿vale? sí, aquí puedes cambiar un poco para los parámetros estándar que tiene y hacerte a una instalación más distinta. El multidioma también, si lo queréis mandar directamente el software, cuando se manda a otra persona directamente cambiando en idioma, automáticamente te cambia el idioma de la plantilla. La plantilla esta estándar que tenéis, que veo que se puede configurar instancia de los puntitos, y se puede meter debajo un plano de AutoCAD. Se puede importar un plano. Pero en el formato poniendo los orificios, lo quiero, están mis armarios. ¿En qué formato era? En formato... Sí, puedes hacer aquí... Exportar en DXF. Importar imagen a DXF. Bueno, en este caso es exportarla. La exportas a DXF importarla, y luego la abres con CAD y te lo adjunta. Sí, eso que dices tú fue lo primero que miré yo también, porque al final claro, suele trabajar en CAD y quieres ver un poco la compatibilidad de los dos sistemas para estar ahí. Es un dibujo externo, pero lo puedes añadir a CAD. Es mediante la exportación de XF. Luego hay otro software que también acompañamos con pero ¿alguna consulta? No, simplemente los informes, ya hemos visto lo que era el informe general. Aquí, bueno, hay unos informes parciales que es, por ejemplo, programa de tuberías. Simplemente te saca lo que es la tubería, los tramos, cuánto mide cada tramo. Son informes ya un poco más a nivel y también estás viendo un poco cómo ha quedado esto, ¿no? Tenemos otro que es programa de perforación, que solamente se centra en los orificios con sus datos, y la lista de materiales, que es un poco lo más también para hacer pues, un resumido. Y poco más, o sea, esto lo puedes... Allí, es muy intuitivo. Si vamos a dibujo, también es importante que nosotros podemos poner también calentadores, filtros externos, o sea, todo aquel elemento en dibujo. En dibujar. Nosotros aquí podemos poner también capilares, por ejemplo, y podemos simular lo que es un calentador en la instalación. Y bueno, incluso podemos cambiar el tipo de detector. No, el soporte no se puede dibujar. Le dices cada cuánto tiempo, cada cuántos metros pone el soporte y te dice en el resumen cuántas unidades necesitas, pero no se pueden dibujar. Luego tenemos aquí una cosa muy curiosa también que os sirve, que es el isométrico. No, perdón, isométrico no, perspectiva. Que vemos un poco la instalación, cómo quedaría a nivel de... Bueno, podéis ver un poco, haceros un poco idea de cómo se... ¿no? Esto es muy útil pues, cuando tenemos instalación en falsos suelos, en falsos techos, con otros sistemas, ¿no? Incorporados. Entonces podemos ver un poco cómo está nuestro sistema y cómo interactúa con los demás, ¿no? Casi con BIM. No tenemos BIM, pero bueno, esto alguien le puede valer prácticamente igual, pero bueno. Pero vamos, yo suelo trabajar en perspectiva y en plano, que es un poco lo más útil para mí. Y poco más. ¿Alguna pregunta del software este? Cuando hay una sala que no es rectangular, lo que hacemos es dibujar la tubería directamente. Ya porque eso es para que te dé una perspectiva, ¿no? Entonces, tú lo que haces directamente, por ejemplo, dices nuevo, esto ya no lo vamos a guardar porque ya está ahí. Pero tú lo que haces es que directamente pones el detector, ¿no? Por ejemplo, pones el detector aquí y a partir de ahí ya tú dibujas tubería. Entonces, ¿cómo dibujas? Pues la pones aquí, por ejemplo, la pones aquí. En fin, ya vas haciendo un poco a escala, ¿no? Vas viendo ya, ¿ves? Doy aquí
ves que aquí vas haciendo tú la forma que quieras de la sala en concreto. Lo que es la sala, dibujarla así tan real ya no. ¿Cómo? ¿Puedes hacer un esquema? Para simularle al esquema. En esquema. Sí. No, en esquema. Perdona, vale. Ahí ¿Sí? tú podrías dibujar uno, lo que no puedes hacer es curva. Pero en línea recta puedes hacer lo que quieras. Ajá. Sí, claro. Te importa el Sí, plano, sí, ya lo sí, tienes, sí, sí. ¿sabes? Te importas una foto en el plano y tal, sobre ese ya vas a estar dibujando. Sí, Sí. pero ya dibujar la sala así con las herramientas que tiene, está pensado como El más, problema de la típica sala cuando clásica. que coge la escala. Que dependiendo. Normalmente lo que yo suelo hacer es subir y ya mover la imagen, la amplía y hasta que te coja la escala. Si no, Podéis ver, mira, estos son ejemplos de dibujos que hemos hecho. Esto, macho, me está dando aquí. Mira. no sabes. Aquí. En principio, ese es el trabajo también de Jorge. Si tenéis alguna duda, tenéis cualquier cosilla, los primeros, al final siempre Por tiene ejemplo, su... estas son instalaciones pues, más completas que se han hecho para que veáis un poco cómo. Luego, No, al pero eso principio, es muy sencillo. te vuelve un poco, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos de instalaciones que Mira, tenemos. el cálculo de tubería que tenemos que hacer para las cámaras frigoríficas también es importante. ¿El qué? El cálculo para calentar el aire. ¿Dentro del PipeCAD? El PipeCAD está. El PipeCAD, mira, vete no, al raíz. Aquí. ¿Está ese? Vete al PipeCAD. Ese no lo tengo que estar, me parece. Aquí. No, yo tengo este. Este con él. Pero no lo arrancas desde aquí. No lo ves desde aquí. ¿Tú lo tienes ahí instalado ese? Sí, pero yo no me acuerdo dónde está ahora. Passive, se llama Passive Head. ¿Estaba ahí el Passive Head? ¿Dónde? Mira. El de arriba, de todo, PipeCAD. ¿Dónde está el PipeCAD de abajo? Sí. PipeCAD, sí. El Passive ¿Este? Head, ese, dale ahí. Esto es un programita de ayuda también, porque bueno, nosotros cuando ponemos cámaras frigoríficas, normalmente si toda la tubería va por fuera de la cámara y solamente estamos haciendo perforaciones en la cámara, pues el aire se calienta y al final llega caliente al equipo. Pero hay ciertas cámaras que no tenemos la posibilidad de poner la tubería por fuera y tenemos que poner la tubería por dentro. Entonces la tubería, hay una... Apagar tú ese, pues si no se compra. Hay una métrica para ponerla, tiene que estar separada del techo X y tal, y va por dentro de la cámara. ¿Qué pasa? Cuando salimos de la cámara, ese aire va en negativo, y si nosotros directamente metemos el tubo dentro del equipo, al final termina congelando el equipo. Lógico. ¿Qué es lo que hacemos? Hay dos posibilidades. Poner un calentador, que es una cajita que lo que lleva es una resistencia con un termostato, y lo que va haciendo es calentando el aire para que el aire le entre con temperatura, pero ese calentador también te retrasa un poco el tiempo y tiene un coste. Entonces nosotros tenemos este programita, porque hacemos muchas cámaras, ¿vale? Que lo que hace es que te calcula cuánta tubería tienes que poner por fuera para que el aire le llegue caliente a una temperatura positiva al equipo. Y es muy sencillo de utilizar. Lo único que marcamos, como tenemos en el informe los litros de aire que están pasando, pues yo le marco los litros de aire. Por ejemplo, aquí le marco 30 litros de aire. La dimensión de la tubería, ¿vale? En milímetros. Aquí le marco el tipo de tubería, si es ABC o darle a el tipo de tubería, si es ABC, si es PVC, si es cobre, dependiendo del tipo de tubería que sea, ¿vale? ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Al final, a ver, nosotros ahora se ha hecho una instalación aquí en Madrid donde no había posibilidad, querían detectar unas arquetas, pero no había posibilidad de meterse dentro de la arqueta, era un tubo.
con un montón de cables, y lo que han metido es un tubo de poliuretano, de estos que vienen ya empalmados, o sea, que viene una bobina, como el tubo del agua, vamos. Lo que pasa que la han pedido especial, era hidrógeno, bueno, que tampoco ahí tenía sentido porque eso era un conducto. Y han metido pues, 100 metros de tubería, ya con sus taladros hechos, y ya está. Al final esto es una tubería, le marcan la tubería. ¿Qué? Hacerlo no está el cálculo. No, pero no oxidable, es exigente. El que de ¿Cómo? la pasta. Esto lo puedo cambiar. Le puedo poner la que tenga el tubo. Claro. Yo aquí puedo ponerle, si el tubo tiene 10, le puedo poner 10. Sí, en el otro software tiene que hacerlo igual. Claro. En el otro software le dan la distancia. Si es cobre, a este le da igual. Este solamente quiere de hecho, es más, lo que le interesa es la sesión interna del tubo. La externa le da igual. La externa, contra mayor sea, más robusto va a ser el tubo, pero realmente para el cálculo le da igual. Él quiere solamente la interna. Este software lo que sí necesita es, porque claro, lógicamente, el cobre, de hecho yo aquí me llevó una sorpresa cuando mirábamos qué tipo de tubería, la orientación de la tubería, un supertic, cuál expandía más el aire, o mezcla más, increíble, pero hay mucha diferencia. De hecho aquí, si quitas esto, quitas ese de abajo, ¿sabes? Si la tubería está en horizontal o está en vertical, que es muy importante también a la hora de saber cuánta temperatura expande, ¿vale? La temperatura de la cámara, por ejemplo, una cámara que está a menos 40 grados y la temperatura ambiente, porque al final, contra más alta sea la temperatura ambiente, al final se trata de poner una temperatura media que esté más o menos si es Sevilla, no es lo mismo que si es Rusia, ¿vale? Y luego le damos a calcular y directamente él te calcula si le das, ¿vale? Te calcula y aquí, por ejemplo, te dice que a 1 metro sería menos 37, o no, a 1 metro no, a 10 centímetros, a 1 metro ya estaría, tienes que bajar. Ah, vale. ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo diría que al equipo con que le llegue a 5 grados ya estaría bien. No sé, a 5 grados sube un poquito, o a 10 grados, por ejemplo. Y va de más para arriba. Montando 5 metros de tubería en horizontal, al equipo le llegaría ya a una temperatura de 10 grados. No haría falta montar un calentador, sino un elemento menos. ¿Vale? Porque el calentador, la verdad, que almacena mucha cantidad de aire, que al final simula muchos metros, le tarda mucho. ¿Cómo? El tiempo. Claro, si cambiamos a cobre, posiblemente cambie a cobre. El cobre seguramente... Calcular. A 8 metros. Los 10 grados más distancia. Cobre... Y hacer un inoxidable. Pero si le va horizontal vertical, donde yo me quedé dado. Si le da vertical... Fíjate, los 10 grados se consiguen a 10 metros. A 10 metros. Yo pensaba que en vertical tener más corriente de aire. Eso lo han calculado con... Sí, pero el aire tiene el rozamiento externo y tiene el rozamiento externo también. Si hay una corriente de aire, entiendo yo que tendrá más intercambio de temperatura que si no la tiene. Yo no entiendo de... Está aprobado, ¿no? Está aprobado, está certificado y lo metieron en un laboratorio y hicieron las pruebas. Por lo tanto, yo me sorprendí un poco por eso, porque si lo ponían horizontal, vertical, los cálculos son muy diferentes. Entiendo que esta longitud de tubería habría que meterla de nuevo en IPCAD para que nos Correcto. correctamente, para que Correcto. calculara, digamos. Sí. Correcto. De hecho, yo antes de hacer el cálculo del PIPCAL, yo podría hacer este cálculo. Yo podría decir, porque en el PIPCAL le puedes insertar un calentador. Pero yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer la prueba de cuántos metros de tubería puedo montar fuera. A lo mejor el equipo no tiene suficiente tubería, porque sea muy complejo, y no me llega, por ejemplo, no puedo tener 30 metros exteriores. No puedo tenerlo, pues tendré que irme un calentador. Pero si tengo los metros de tubería, pues lo hago.
Este cálculo yo lo haría antes del PPK, porque de esta manera ya dibujo ya los metros de tubería, hago un serpentín si quiero, ya lo hago como yo vea. Sí, más o menos pues unos 10 grados de media. Date cuenta que ponemos una temperatura media de 20 grados, por ejemplo. Pero seguramente en invierno, si son cámaras frigoríficas. Sí, claro. Equipo ATEC. El equipo está fuera. El equipo está fuera. La tubería, tú puedes llegar a ese ambiente y te puedes llevar la... Te puede echar el aire. Sí. Pero entonces, no, tendrías que montar una válvula, de protección ATEC. Porque si una explosión dentro, fuera, tienes que poner una válvula de las que hacen el recorrido para que corte. No, el detector puede aspirar, da igual que sea ATEC que no. Pero si el detector está aspirando, al final. De hecho, está fuera de la zona ATEX, por eso. Lo que se Porque pretende no es ATEX. en una extracción ATEC es que el aire no haya riesgo de chispa. Realmente esto no es ATEC. El aire, cuando entra en la cámara láser, hay ahí elementos de contención, que el láser tiene tensión al final. Y bueno, de hecho, no hay ningún equipo que. Al final lo que se monta es una válvula ATEC, que lo que te va a hacer es que te va a dar la categoría a la sala. De lo que pasa aquí. Pero que se podría llegar a pegar y podría... Si es gas, yo no lo aconsejo. Llega directamente y si es gas con oxígeno, menos. El detector no lo puedes instalar dentro, pues no es ATEC. Normalmente para esas zonas ya tenemos lo que son los detectores de gas. El detector de gases expresos para eso, ¿no? Con sus centralitas, sus detectores, que esos son más sensibles. Para la zona ATEC se monta más equipos ATEC directamente dentro de la zona ATEC. Realmente. Pones una barrera galvánica que separa la zona ATEX de la no ATEX y ya te lo llevas a la otra. Realmente hay muchas instalaciones que de hecho yo he visto. No. En principio no. Una cámara hermética. Hombre, dentro realmente en el ventilador, la turbina estará aislada, porque seguro que no tiene escape por una turbina presurizada. Pero bueno, no es ATEC, o sea, la turbina no es ATEC, aunque esté presurizada no es ATEC. Y lo que es la cámara láser, al final el puntero láser no va a tener, pero bueno, si se panta el puntero láser, al final hay tensión también. No es un equipo que sea ATEC. A mí no me gusta, sí, de hecho ahora hay alguno que dice que sí, que se pueden montar. Pero yo realmente. Que yo el cacharro no me va a provocar nada por lo que por fuera, pero yo no sé si me llega un gas, una atmósfera potencialmente explosiva, me llega ahí y me jode el cacharro. Bueno, Que yo creo que sí, ¿no? El cacharro no se va a joder, porque si es un gas no lo va a joder. De hecho, hay equipos, este mismo equipo a futuro va a tener también detector de gas. No, metal, va a tener detectores especiales para detectar otro tipo de CO2, monóxido, etc. Estamos ya trabajando para que también sea un multidetector, digamos, y ya que traemos el aire, detecte diferentes tecnologías. Pero realmente el equipo no está preparado para eso. Porque si una zona ATEC, ya lo dice Raga, ¿no? Es una zona físicamente segura. En el momento que está aspirando aire, imaginemos que en este tipo hay un cortocircuito. Ese aire que está en riesgo de explosión, por ejemplo, con un gas, esa explosión le va a llegar a la zona. Va a ir por dentro del tubo y le va a llegar a la zona, por lo tanto, no hay. Hay unas válvulas que se pueden montar. Sí, hay unas válvulas que son unas válvulas ATEC, que lo que te hacen es cuando ven una presión mayor, cierran. Y para que no llegue esa llama. Pero en mi tierra le llamamos eso chapú. ¿Vale? No es realmente. No te va a cumplir, no, por eso te digo. Está sacando aire de una zona potencialmente peligrosa. Y está llevando por un circuito. El circuito es ATEX y el equipo no es ATEX. Tiene un riesgo de que dentro del ventilador o dentro del láser. Es lo que estamos hablando. No es posible que la explosión pueda volverte por el propio tubo hacia la zona ATEX o es posible que se rompa. Dentro de eso va a ser cualquier comunicación de protección salvo que tengas el tubo, no, salvo que tengas el detector más que
que siempre estás absorbiendo aire por una zona que hace clasificar. Entonces, Un chapú. Siempre hay. A ver, siempre está la trampa un poquito para. Pero bueno, sí, en principio es una solución. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno. Sí, dale. Díselo. Ahí aquí. Llámala y dale el tendré. Vale. Ahí. Vale, pues yo creo que por mi parte, ¿quieres tú ver alguna cosa? Bueno, por nuestra parte ya hemos terminado la. Sería un poco el objetivo del curso, ver la parte teórica, ver el programa PIPCAT y nada, pues si tenéis alguna pregunta y si no, pues daros muchas las gracias por asistir. A nivel normativo, sí, también un punto a aclarar. A nivel normativo, de hecho, no es el mismo que está certificado en 54 para Europa que el de Estados Unidos, que se vende allí, huele. Son diferentes referencias. Cuando decimos que el equipo está certificado a nivel global, pero son diferentes referencias porque hay cambios. Hay que, bueno, si nosotros, cuando es Europa, todo lo que se vende de Europa es certificado en el 54, si por ejemplo alguna compañía queréis hacer una extracción fuera, que sé que hacéis fuera, hay que pedir el equipo que queramos en esa norma, con esa certificación. Sí, tiene otra nomenclatura, de hecho es fácil. La misma referencia termina en UL, o sea que no vamos con mucho el toque. Pero lo importante es que ha pasado todas las pruebas en distintos países, se puede montar prácticamente en todo el mundo. Sí, sí, VDS, el PCB o ULFM o N54. ¿Vale? Y pues nada, muchas gracias por asistir al... Cualquier tema que necesitéis, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. De ayuda a ingeniería, pues está aquí el amigo Jorge. A nivel de precio y eso, está Saúl, que estaba ya hace un momento. Sí, está pero bueno, estoy yo también, cualquier cosilla a nivel de precio que necesite. Y vosotros también, que son distribuidores. Por supuesto. Hay muchos distribuidores también en España. En nuestra página web están todos los certificados. ¿Te puedes meter? ¿Tienes internet? Sí. Sí. No se está viendo, ¿eh? Hay que compartir la... Vale. ¿Por qué no se ve? Él es Saúl, que ha llegado ahora. Vale. Sí. Hay que compartir la pantalla esta. Sigue viendo la presentación. Vale, porque... De quitar zoom y decir compartir. ¿Por qué dejo esta? Compartir. ¿Y la compartes? Compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será eso? No. No, está internet, ¿no? ¿Es esto? No sé. Sí. ¿Vale? Aquí tenemos la web, donde tenemos... Si pones pon el modelo del lector. FHSD, FHSD 8330, ¿no? Sí. ¿Vale? Tenemos la página web, cualquier elemento que pongamos y busquemos, directamente nos aparece. Si le clicamos al detector, pues tenemos lo que es la descripción. En este caso, los componentes, por ejemplo, si queremos, nos dicen los equipos que hay, pues en este caso ULFM, el 54, las diferentes variantes que hay. Si seguimos para abajo, tenemos los equipos relacionados con ellos, pues necesitas una fuente de alimentación, necesitas un módulo, equipos que necesitas como complemento, en este caso para alimentación, para transmisión del software, etcétera, ¿vale? Luego tenemos el texto, las notas técnicas. Las técnicas, equipo de consumos, técnicas, tipo de muestreo. ¿vale? Aquí tenemos un icono de descarga que se nos va a una plantilla donde están todo lo que es posible descargar, pero directamente, como estamos en España, aquí nos van a ser los documentos que están en español. Por ejemplo, en este caso, ficha técnica. La ficha técnica, que estaría en español. Si le das otra vez, te vas al otro lado. La ficha técnica.
manual de instalación y manual de instalación de equipo. Los certificados DOP, el CPR y el certificado de... El reglamento del producto de la construcción, muy importante, ¿Vale? ese Si certificado lo tenemos ahí. Si le damos a los archivos, directamente nos va a aparecer toda la documentación, que bueno, si necesitáis buscar en descarga, aquí, en descarga, directamente nos aparece toda la documentación en distintos inglés, idiomas, en danés, inglés. en todos los idiomas, que italiano... Como veis, este equipo se está montando portugués. en todos sitios. Somos los únicos que tenemos portugués. Bien, bueno, ojalá de todo tipo. ¿Vale? Bueno, pues... Pues nada, pues eso, muchas gracias por asistir, a los que estáis también online, gracias por estar ahí casi 2 horas aguantando un poco el seminario. Y nada, os emplazamos haremos más seminarios, tenemos un sistema también que habéis visto, hay un roll-up que son sistemas vía radio inalámbricos, para instalaciones híbridas, pueden ser cableadas, parte cableada y parte vía radio o totalmente vía radio, que bueno, es también muy interesante y con una tecnología bastante novedosa y seguramente pues os llamaremos para otro seminario de estas características. Bueno, Por lo dicho. muchas gracias por mi parte también, ¿no? Porque al final el tiempo que dedicamos y tiene que ser productivo. Para los que están online, gracias, lógicamente. Para los que estamos aquí presencial, tenemos ahí un piquislavi que decimos nosotros, ¿vale? Vamos a dar un premio por venir presencialmente también, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta la siguiente. Bueno, pues abandonamos ya, muchas gracias y hasta el siguiente seminario.